muchas gracias por venir aquí en Nada Sabe. Gracias a vosotros, la verdad es que estoy encantada. Y nos reencontramos después de algunos años y vamos a saldar una deuda de una conversación pendiente sobre Italia, pero sobre muchas cosas más. ¿Qué es para ti el italiano? ¿El italiano como idioma o el italiano como imaginario? Ambos. Pues, a ver, como idioma es el idioma en el que me sigo expresando interiormente, que me formé. Ya sabes que esto que dicen que el idioma es un lugar de afecto, y lo es. Estudié allí, en Roma, y entonces pues es el idioma en el que aprendí las primeras canciones, vi las primeras películas, leí los primeros libros, esos que te marcan, a pesar de que mi familia era muy española y en casa hablábamos en español. Y luego, pues es verdad que cuando me vine a Madrid eso se quedó un poquito al lado, pero como felizmente pude dedicar mi trabajo a algo que me mantenía en relación con ese idioma, pues es una parte de mi identidad, es una en la que yo sigo pensando las cosas muy íntimas. También es el idioma de la belleza. Yo considero, cada vez que voy a Italia, ahora ya voy con ojos distintos de los que tenía cuando vivía en Italia. O sea, yo no me daba cuenta que yo iba a estudiar al Foro Romano o que quedábamos a tomar una cerveza en el Panteón. Y cuando tienes 14 años y has vivido ahí, pues ni te das cuenta. Ahora empiezas esta belleza enorme de este país, ¿no? Todo es bonito, o sea, es que no hay una plaza fea en Italia. Sí, las hay, pero las tienen muy escondiditas y muy en las No se afueras. notan. Entonces, pues también es un idioma que me acerca a lo que me ha pues permitido ser muy feliz, la verdad, en mi vida profesional. O sea, me he movido en un mundo interesante, gratificante, hermoso. Y además he tenido la enorme suerte, que es un privilegio que yo no sé cómo me ha tocado esto a mí, de poderlo compartir con gente como tú, con la gente con la que yo he trabajado. Entonces el italiano ha sido la plataforma sobre la que yo he construido eso. O sea que Por lo que dices, entiendo, te criaste en Italia, ¿no? sí. A ver, llegué a Italia cuando tenía 5 años. Mi padre trabajaba en Naciones Unidas y pues vivimos 20 y tantos años, 25 años allí. O sea, yo me vine a hacer la carrera aquí Es decir, pero una parte de tu vida realmente eres italiana. O en sea, muchos aspectos. Es cierto que no lo soy porque, por lo que te digo, que mi familia eran muy españoles, que luego me vine a Madrid y mi familia, mi marido, pero sí, sí. Y además mis amigos y mi propia familia. Bueno, a mí me hace mucha gracia que mis hijos me digan qué italiana eres, mamá. Pues yo, sabes, que compro galletas de estas españolas y hago cocido, o sea que no, pero sí, hay, supongo que sí, que sí. hay algo que, Hay algo que, que está se, que, ahí, se, que, sí, se, que se sí. coge en el Hay algo que ambiente. está ahí, sí. ¿Cómo era la Roma de cuando tenías esos 14 años? Era complicada. O sea, la Roma de la niñez, de los primeros años, era la Roma, sobre todo, que yo veía a través de los ojos de mi padre. Mi padre, además de trabajar en Naciones Unidas, era un historiador, y entonces a él le apasionaba el mundo romano, imagínate, y el etrusco. Entonces yo tengo recuerdos de pequeñita de estar en Tarquinia viendo las tumbas de los etruscos, como el principio de Finzi Contini. A mí esa novela es mi propia vida, íbamos ahí y tal, y luego de acompañarle a visitar todos los monumentos, de verlo. Luego, cuando yo fui creciendo y empecé a tener amigos, muy buenos amigos, pues a mí me tocó el corazón de los años de plomo, es decir, mi adolescencia y mi juventud, hasta que yo vine a Madrid con 21 años. Fueron años muy complicados. Toda Italia estaba en una situación muy complicada. Roma es una ciudad cerrada, es una ciudad que todavía, bueno, ahora estoy hablando de mis recuerdos, no sé cómo es ahora la ciudad, pero en mi época era una ciudad en la que se salía poco, la gente joven salíamos poco, se vivía mucho en las casas, nos reuníamos en casas de amigos, y muy politizada en aquel momento, muy politizada y muy polarizada, como se dice ahora. Es decir, era el momento en que el Partido Comunista, que había sido el gran emblema de los intelectuales italianos, empezaba a entrar en una crisis de la que no salió, de hecho,
porque le estaba creciendo un movimiento muy fuerte a su izquierda, y el movimiento a su izquierda era un movimiento violento. Era la gente de Brigate Rosse, de Lotta Continua, que fascinaba a la gente joven, porque la gente joven, un poco mayores que nuestros hermanos mayores, nosotros teníamos 15, ellos tenían 20, eran todos hijos del 68 y por lo tanto con unas reivindicaciones políticas muy activas, muy exigentes. Entonces era un momento difícil, las primeras manifestaciones. En el 75, fíjate lo que pasó, fue lo de Chile, y fue en Italia el momento de los dos grandes referéndum, que fueron, el referéndum del aborto y del divorcio en Italia, en realidad fueron algo más que eso. O sea, fue la prueba de que la izquierda podía ganar, podía llegar al poder, porque eran dos referéndum laicos, pues, vamos, ultra contrastados por la democracia cristiana y por la iglesia y tal, que se ganaron, pero que no llevaron a ninguna parte, porque vino el caso Moro. Raptaron a Moro, ese también fue otro momento tremendo para el país. Se cruzaron ahí líneas. Fue un conflicto muy serio, mucho más grande de lo que parece desde fuera. Fue una pequeña guerra civil entre grupos de extrema derecha con dinero, eversivos, como se llamaban en Italia, es decir, los que la extrema izquierda con dinero también y muy violenta, y los grandes partidos del arco parlamentario que ni se ponían de acuerdo, a pesar de que Berlinguer lo intentaba con el compromiso histórico. Bueno, años muy difíciles de mucha bronca. Y entonces yo, en fin, esto no sé si es bueno grabarlo en este momento, pero yo entonces era muy revolucionaria, estaba muy metida en el mundo pues un poco... mis amigos estaban todos metidísimos en política y realmente nos pasábamos la vida discutiendo y leyendo. O sea, yo no os lo digo por decir, y esto queda muy mal y muy pijo, pero es que nos leíamos a Lenin, a Bakunin, a Rosa Luxemburgo, que vamos, te podías morir, no entendíamos nada. La crítica de la razón dialéctica, Sí, Sartre, la ¿no? verdad es que eso quedó ahí, ¿no? Luego, en realidad, vas evolucionando muchísimo y eso es esa juventud. Todos éramos de izquierdas en aquel momento, o sea, toda la juventud era de izquierdas, salvo que realmente estuvieras en un bando muy distinto, como toda Italia era de izquierdas. Es decir, el Partido Comunista Italiano no era un partido comunista, era el paraguas que había amparado a todos los escritores, a todos los directores, a todos los cantantes, a todo el mundo. Bueno, pues dicen que hay que hacer estas cosas en la juventud, yo las hice, y luego ya mi padre, horrorizado conmigo, me dijo, oye, ¿por qué no te vas ya un tiempo? Y la idea en principio era irme a estudiar a Inglaterra. Luego decidí que no, que tenía que conocer un poco mi país, porque solo veníamos aquí de vacaciones y encima te las pasabas en casa de los abuelos y de los tíos y no hacías nada. Y tomé la decisión de venir a Madrid. Y otra vez, pues mira tú, o sea, llegué a Madrid en el 79 en la puerta a la movida. O sea, que es que he cogido dos periodos muy buenos de la... Tras esa vida en Roma, esos 25 años, que al final forman lo que son tus recuerdos de hoy, me imagino. ¿Cómo fue llegar a Madrid? ¿Qué Madrid te encontraste? Pues mira, es que me da cosa hablar tanto de mí, pero bueno, Por eso estás aquí. mi madre era de Barcelona y mi familia vivía en Barcelona una parte y en Santander la otra. Y yo me costó mucho convencer a mis padres de que yo pasaba mucho del rollo familiar y que me venía a Madrid porque no quería acabar en casa de mi abuela. Entonces yo llegué a Madrid de una Italia, como te he dicho, difícil, muy, muy difícil, donde en realidad no se salía, era un poco aburrido. Cualquier cosa tenía que ver con algún tipo de ideología, porque, claro, la Roma de los 60 es la que yo no conocí, que la conocieron mis padres, la de la Dolce Vita. La de los 70 fue muy distinta. Y claro, llegué a esta ciudad que estaba en plena evolución, no sé cómo se dice, bueno, efervescencia, sí, ebullición, gracias, con unas ganas tremendas de todo, ¿no? De música, de conciertos, de paseos,
O sea, te leías El País los domingos, el semanal que te decía cómo vestir, cómo pensar, pero no te lo decía mal en aquel momento. Escribían los grandes nombres, íbamos descubriendo a los fotógrafos españoles. Toda Europa se empezó a pegar por venir aquí a dar conciertos. Es que venía la pera, o sea, Lou Reed, Nina Simone, todo el mundo quería venir aquí. Y entonces era una ciudad, yo creo que lo sigue siendo, me ha costado adoptar Madrid, pero era una ciudad muy confortable, que acogía muy a gusto, estaba todo el mundo en la calle. Para mí eso era como, ¿sabes? Como Hollywood. O sea, yo llegué a Madrid y decía, ¿pero qué pasa aquí? Estamos todo el día en la calle, todo el mundo con cervezas, con no sé qué. Y había muchos barrios como los hay ahora. Es verdad que el centro de la ciudad entonces era un poco Malasaña y era ese centro donde estaba, tú te encontrabas por la calle, a ver, yo esto también lo digo con un poco de pudor, pero yo me he tomado cañas con Sabina a 1,5 metros en un bar, o sea, eso es así, porque todo el mundo, porque tampoco había este rollo de, Sabina, y esto también os lo digo porque me costó una bronca con el que ahora es mi marido, en esta calle, en la calle del Ateneo, en un bar que había, pues también copas, no sé qué, y estaba Andy Warhol. Y yo le dije a mi marido, es Andy Warhol, y me dijo, anda, ya va a ser. Y por supuesto que era Andy Warhol con toda la corte, estaba. O sea, era una Madrid. Nosotros no fuimos el corazón de la movida, no era eso, estábamos estudiando, pero sí que salías a la calle y veías cómo la ciudad se iba transformando y en la universidad las cosas se iban relajando después de las grandes protestas y de las grandes luchas. La gente tenía muchas ganas de leer y yo creo que también de descubrir tu propio patrimonio. Entonces yo también coincidí con profesores que redescubrían a Machado, a Cernuda, a Lorca, que nos los contaban de otra manera, que de alguna manera se sentían orgullosos de sus poetas. Supongo que eso siempre ha sido así, yo no lo sé porque no hice el colegio español, pero bueno, fueron pues años muy buenos, muy divertidos, donde yo conocía a los que aún son mis amigos. Es decir, mis amigos de entonces siguen siendo mis amigos y, y era como la juerga continua en oposición a la tristeza y sobre todo a la tensión que en aquel momento se vivía en Roma. Sí. ¿Cómo fue cambiar el chip del idioma? Porque no es del todo Pues fácil. mira, fue tremendo. O sea, yo metía cada cuezo en los exámenes, que es que los profesores me ponían así y me decían, ¿qué quiere decir esto? Porque yo hacía unas cosas. A ver, para matricularme en la universidad, yo había empezado la universidad en Roma y para matricularme aquí tuve que presentarme a selectividad. Hice la internacional, pero lo tuve que hacer. Entonces me pasé un verano leyéndome unos tostones que no veas, o sea, Sender entero, tal. No, Sender me gusta mucho, no es un tostón, pero en fin, todo. Niebla, la tesis de Nancy, o sea, no me faltó una. Y luego siempre había leído mucho en español. En casa siempre se leía mucho, entonces leer en español ayuda mucho, pero no ayuda, desde luego, con la sintaxis. Yo sigo sin saber poner comas. Esto os lo dice un doctor en filología que ya pues no sé poner comas ni dos puntos, o sea, me cuesta muchísimo. Y luego estas palabras italianas, pues no sé, sabes que forman parte de mi léxico personal y que yo creo que todavía de vez en cuando se me escapa alguna. Pero no fue difícil, no fue difícil. Me decían que tenía mucha entonación, que tenía acento. Algo cantar en italiano sí que creo que se nota un poquito. Cuando hablo en italiano. No, bueno, en italiano sí te he escuchado hablar italiano, Sí. pero en español diría que casi también. Ya sea por Sí, la imagen que transmites, que sí, puede ser. sí, o sea, es como los recuerdos de la infancia, o sea, hay cosas que están ahí y no las puedes borrar, pero no fue, digamos que no fue un choque, no fue hostil el uso del idioma, ni mucho, entre otras cosas, porque aquí estábamos en la movida y aquí Hombre, cada uno decía lo que le daba la si te gana. estás O sea, tomando cañas con Sabina, no, claro, a ver. no me estaba tomando cañas con Sabina, él estaba ahí, yo le mirábamos. Es que él tenía un bar o algo así en Malasaña y al final de la noche iba y sí. Yo tengo que decir, el idioma oficial de mi casa era el francés. Mi madre es francesa y nunca ha sido problemático, pero sí que es cierto que desde que ya no lo hablo tanto, porque unas personas con las que lo hablaba, pues a lo mejor ya no están,
o el trato por el trabajo, la vida social. Y ahí entiendo una cosa muy bien que has dicho antes, es esa nostalgia de cuando te reencuentras con ellos. Leo mucho y hago esfuerzo por leerlo y reconcilia con una parte de uno mismo, porque al final siempre he ido aquí, me he quedado aquí, pero hay casi un exotismo, pero una familiaridad entre lo familiar y lo ajeno que es muy extraño y necesario, ¿no? Que forma parte al final de la identidad de tener un volumen en un idioma que por lo que sea no trabajas, pero forma parte de ti. Es parte de, o sea, esto lo decían los antiguos, ¿no? Tener, cada idioma es una forma de, tienes Sí. un alma más. Y Y cambia la forma de pensar. es Ya. cierto, es cierto. O sea, para mí no me cuesta trasvasar entre los dos idiomas. También es verdad que en casa el idioma de formación de mi marido es el francés. Entonces, no nos cuesta nada transitar entre idiomas. Bueno, luego tienes, yo creo que también hay, ¿te acuerdas de Tabuki, la Confederación de las Almas? Pues yo creo que los idiomas van un poco con eso también. Entonces hay el idioma de los hijos, el de los amigos, el de los Sí, amigos totalmente. académicos, el de los amores, de tu marido. Bueno, pero eso está bien, es como tener registros musicales, no es como un músico que sabe tocar a Bach y también a los Rolling y lo hace bien, o Totalmente. sea que sí. A mí hay una palabra que me encantaría que el español acogiera del italiano, que es solare. Cuando dice es una persona solare. Solares, sí. Me parece. Bueno, En español no se suele decir, pero me no se suele, pero lo encantaría. tenemos que empezar a Sí, sí, decir. O totalmente, sea, porque es parece culpa nuestra, sí. me parece que describe un ambiente mediterráneo propio que, bueno, realmente a pesar de todas las diferencias, y de hecho las hay por toda la gente que sabe que Rauma, que se lee, somos distintos, no deja de haber cierto hermanamiento, ¿no? Quiero decir, en el temperamento. Y ya cuando viste este cambio, para ti que vienes de la esfera del italiano, pero ¿con qué libros, con qué autores españoles te has encontrado hallazgos o has Bueno, el descubierto? amor de mi vida Sí. es Javier Marías. Ya lo sabes Me porque... viene, no, se me había olvidado, pero sí, acabo de O sea, sentir sí, sí, un sí. flash, es verdad. O sea, creo que es un escritor brutal, ¿no? También entiendo que es como todos los escritores brutales, o lo amas o lo odias, no hay término medio, no, no lo hay. Y luego entiendo que, o sea, las personas a las que yo más aprecio y más quiero odian a Javier Marías. Te voy a decir, No consigo que se lo lea a te nadie voy a y me decir, tiran los libros a la cabeza, o sea que sí. te voy a decir Pero una cosa, es el autor que menos me gusta del que más libros he leído. es que Hecho, es un hecho, clásico, lo que estás diciendo es tipo, hecho sí. francamente intento porque estoy rodeado de maristas que de verdad no, el entorno lector que me muevo lo siente indiferencia, ¿no? Y la gente me dice, no, hay que intentarlo, y como valoro ese escritor, digo, vamos a intentarlo. Haber leído 3 o 4, honestamente, y es un gran escritor, técnicamente hablando. Estoy una incapacidad Es que te diré que estética. a mí me gustan un poco los autores, estos un poco aburridos, ¿no? Yo quería preguntarte, anglo aburrido, ¿no? Lo Un decían, sí, poco, sí, de sí, un poco umbral. aburrido. Por supuesto, su maestro Benet me gusta muchísimo, pero también Tela Benet, es decir, y luego españoles, pues hay grandes escritores en España. Me gusta mucho Emilia Pardo Bazán, entre los clásicos, me divierte muchísimo. Me la descubrió una amiga de Salamanca y la verdad es que me echo devota de la Pardo Bazán. Bueno, ¿qué te voy a decir? ¿Cómo no te va a gustar los clásicos? Pues por supuesto, Cervantes. Yo sé que esto es también muy pijo y muy estúpido. Cervantes hay que leerlo a la edad que sea. O sea, y tal vez lo tienes que leer también cuando eres un poco mayor. O lo transformas en una de esas lecturas de juventud porque vas a ser un gran escritor y ahí te queda. Y si no, hay que leerlo por extraordinario. Luego, bueno, yo creo que somos más un pueblo que tiene una gran tradición lírica, o sea, yo creo que los poetas españoles son extraordinarios, muy mal vendidos, o sea, si Sí. fuéramos franceses, sabes, Machado sería como Baudelaire, pero, o sea, Cernuda, por supuesto los clásicos, pero yo sobre todo pienso en Machado, poco conocido fuera de España, increíblemente. Lorca, por supuesto que es conocido, también tergiversado, o sea, Es que con yo Lorca creo que creo a que Lorca pasa tampoco se eso. ha leído tanto, Lorca ¿no? creo que Como tiene sí, siempre una lectura muy, sí,
sí, unívoca y que sí, es la única forma en que sí, se lee el Lorca, sí, incluso de cara en Francia, y no sé si en Italia, pero en Francia sí es el mártir, que lo es, que lo pero hay es. más. Sí, y sobre todo es el dramaturgo y es un poeta increíble, ¿no? Y entonces, bueno, pues creo que tenemos grandes escritores, grandes poetas. Como te digo, creo que nuestro país nunca ha sabido vender bien. No sé qué nos pasó. O sea, yo no he llegado, no tengo conclusión, no entiendo, no sé dónde se nos torció esto. Supongo que con Juana la Loca, ¿no? O sea, pero se nos torció algo aquí y entonces, pues, otras culturas que, si acaso son como la nuestra, pero desde luego no mejor que la nuestra, saben, piensa en la literatura inglesa, en la música inglesa, en la poesía francesa, ¿no? Bueno, hay un Compara con lo chauvinismo nuestro, hombre, ¿sabes? siempre, O sea, es claro. que yo... Entonces, sí, Marías es el que más he leído y con el que ¿Y más qué me... libro ha sido el que más te ha, o los dos, tres libros que más te han De él, cautivado? Sí. suyos, yo creo que Corazón tan blanco y luego la trilogía de... Mañana la batalla piensa en sí, mí. sí, Mañana la batalla piensa en mí muchísimo. Y luego el segundo volumen de Tu rostro mañana, que me parece, es en el que él habla de la muerte y se centra mucho en la cuestión de la muerte, me parece un libro extraordinario. También te diré que a mí Marías me gustaba mucho como comentarista. O sea, he leído mucho Los artículos me gustan sus mucho. artículos de cine, los de fútbol, que son muy Eso es fantástico. divertidos, y entonces también era un escritor que tenía una antena, tenía una capacidad Sí. de detectar y de hecho no me importa nada confesar que yo he llegado a otros escritores muy importantes para mí a través de las recomendaciones de Marías, por ejemplo, y en particular a Thomas Bernhard, que ya sabes que también me gusta mucho. Fue la primera vez que yo oí hablar de Bernhard fue en un texto de Marías y creo que esa es una función buenísima. Es decir, cuando él hace esta cosa del reino de Redonda y va dando estos títulos y en realidad va seleccionando a nombres extraordinarios de la cultura fundamentalmente europea, pero no solo. Entonces yo creo que quiso también, a pesar de la fama que tenía de mala leche y de difícil y de esquivo y tal, en realidad cumplió una función muy importante que fue la de abrir al mundo español publicando también grandes obras antiguas, clásicas, lo suyo, él conocía muy bien la literatura inglesa, ya lo sabes, y la italiana se la sabía de memoria, pero también fue dando cabida y espacio y dio visibilidad a autores importantes, ¿no? Y entonces, pues yo creo que ha sido un gran intelectual. Bueno, pues como todos los grandes intelectuales, ahora voy a decir una cosa muy incorrecta políticamente, no, la cortáis si queréis, no puedes no estar en una zona crítica en este momento. Es decir, a mí me gustaba el Marías muy ácido del final, porque en realidad era la función que un intelectual tiene que tener, es decir, un intelectual no puede ir con la corriente, ¿no? Y un artista no puede ir con la corriente porque es el que crea, si acaso, ¿no? Nuevas olas por mantenernos en los tópicos. Y yo creo que él estaba enfadado, como creo que deberían estar enfadados muchas grandes intelectuales. Están un poco callados, ¿no? En este momento. Yo Es creo difícil ir con la contracorriente es muy en todo momento y difícil, lugar. sí, es muy Y difícil. Y creo que lo tienes que hacer maestrillo a tu como se diga, zapatero a tus zapatos, lo tienes que hacer en tu ámbito. Es decir, un escritor lo tiene que hacer escribiendo y un director de cine dirigiendo películas y una música o una cantante cantando ciertos textos. Pero hay que denunciar las cosas que tú crees que no están bien, ya sabes, esto me lo has oído decir en clase muchas veces, no es que sea yo aquí una que cree en las verdades, ni mucho menos, y creo que no soy nada dogmática, no lo he sido nunca. Y creo que no lo he sido nunca en las clases, ni en mi manera. doy fe. Pero sí, pero creo que hay que decir, bueno, dentro de mi verdad, ¿no? Bueno, hay cosas que no se están haciendo bien. Y eso hay que decirlo desde tu verdad, precisamente para crear debate, para crear Bueno, debate. estamos en un momento además y vale gran parte de los saques porque, es decir, aquí no hablo de política, pero
O sea, no hablo de ideología, pero esto me parece relevante y realmente los cauces para expresarse son complejos, entre ellos por los mecanismos de los medios de comunicación, que parece que no se puede hablar o que de una frase que digas se corta algo y se malinterpreta o se desvirtúa y honestamente es preocupante. Bueno, en parte esto está, aunque no se habla de ideología, pero que sí se puede hablar de política, es eso, encontrar una conversación que ahora mismo no existe. No existe en los medios de comunicación y cada vez existe menos en la calle. Que son mundos distintos, pero sí es verdad que la gente, es que me gusta decir la gente, hay muchas personas que no tienen una receptividad a la hora de intercambio de ideas, que se puedan contradecir, que se puedan debatir, que se puedan criticar. Y eso no es ni enfadarse ni nada, pero uno también tiene derecho a decir alguna barbaridad en ciertos contextos, quiero decir. Tienes derecho a decir... O sea, en el arte, ¿sabes? Como una... a lo mejor no me he explicado bien. Quiero decir que artísticamente uno también tiene derecho a la provocación. Es decir, hay ciertas provocaciones son inasumibles. Sean más correctas o menos correctas, que pueden serlo, pero no sé cómo... Estoy completamente de acuerdo. Yo creo que donde no tienes derecho a la provocación es cuando cumples una función, pública e institucional. Ah, no, por supuesto, claro, es eso. O sea, pero el artista, el claro, o sea, cuando tú eres el ministro del Interior no te puedes poner a decir tacos en el Parlamento, no puedes, ¿no? Pero si tú eres un artista, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no puedes utilizar tu extraordinaria capacidad creativa para transformarla en lo que, en mi opinión, el arte siempre es, además de muchas cosas? Ya sabes que yo creo que en general el arte abre caminos, ¿no? Es como si de repente un gran artista te permite ponerte detrás de unos ojos distintos y tú tienes unos ojos que te dejan ver una cosa distinta o la misma pero con una mirada distinta. Esto es la pera, ¿no? Pero también es siempre un espejo, siempre un espejo. Y entonces cuando el espejo te devuelve una imagen que no te gusta, te hace pensar, ¿no? Yo no creo que el arte sea revolucionario, ojalá. Sí creo que anticipa muchas veces revoluciones, pero en mi opinión es obligación de un creador, vamos a dejarlo así, de una creadora, ir a fondo, no conformarte con vender, ¿no? No conformarte con escribir una chorrada, que yo lo hago, y yo escribo chorradas como todo el mundo, pero, ¿sabes? Si los que han dado pasos adelante se hubieran conformado, pues no teníamos... O sea, ¿tú crees que Picasso se preocupaba al principio de vender? No. Que luego, por supuesto, cuando vio que haciendo así le pagaban 1 millón, pues mira, yo también. Pero ya era el final de su... Sí. O sea, sí. ¿Crees que de alguna manera esto lo estamos perdiendo? Es decir, Sí. y pongo a María porque María es que procede de un contexto muy claro, fundador de los fundadores del país y demás, es decir, como se dice, no sospechoso. ¿Los artistas que no están cumpliendo este papel o lo hacen cada vez menos? ¿O hay una equidistancia en este sentido? Mira, voy a citar a una persona que ha pasado por aquí, a la que admiro y quiero mucho, que es Ana María Leira. Ella me habló, fue la primera en hablarme de un libro de Christa Wolf, de esta escritora alemana, que se titula Cassandra, y que yo recomiendo siempre muchísimo a todo el mundo. Ya sabes, Cassandra, la loca, pero al final la tesis de Cassandra es que no es ninguna novedad, la tesis del libro es más compleja, habla también de la relación sentimental de las mujeres y es muy bonito el libro. Pero la idea de que la verdad es verdad solo si la avala el dios Apolo, ¿no? Es decir, tú puedes decir, mira, esto es un micrófono, pero si una estructura que es la que está creando la verdad dice, no, esto es la Catedral de Burgos, pues al final esto es la Catedral de Burgos. Entonces, yo creo que, por desgracia, ahora mismo es muy difícil, es verdaderamente difícil. O sea, en este momento no se trata de nadar
contracorriente. Yo creo que hay que encontrar la subcorriente, ¿sabes? O la infracorriente. O sea, tienes que poner muy por debajo, muy por encima, saber que no vas a tener acceso a los medios, pero es que los medios, tú dices, bueno, ¿sabes? Me viene el dueño de, es que no quiero dar nombres porque, en fin, de un macro consorcio de y me dice, mira, me ha gustado mucho lo que has escrito. Lo podemos llamar el Tajo Andaluz, Por ejemplo, entonces, mira, te voy a pagar 3 millones de euros por tu novelita y además la transformo en una serie de televisión. Claro, es muy difícil decir que no a esto. Me parece legítimo, o sea, A decir mí que también, sí. a mí también. Lo que pasa es que yo creo que eso se está transformando cuando empiezas en un objetivo. Sí, bueno, ya los artistas no se llaman así, se llaman creadores de contenido. Claro. O Entonces sea, con esa ambigüedad, ¿no? esto es un problema ahora. Pero bueno, yo soy muy optimista, no soy nada apocalíptica. O sea, yo creo que estamos, ya sabes, también me lo has oído decir muchas veces, yo no creo que la historia se repita nunca, felizmente, felizmente. Pero sí que hay algunas cosas, algunos patrones. Entonces, pues estamos en los felices años 20 y hacemos las mismas locuras que hacían los felices años 20, ¿sabes? De Scott Fitzgerald, y bebemos champán en zapatos de tacón y tenemos excesos y vamos todos disfrazados de payasos a las fiestas. Pero ahí se gestó una reacción, es decir, que esos años fueron también enormemente fértiles, lo que pasa es que no se vio al principio, pero estamos en el momento mejor de la vanguardia y el momento en que todas las formas artísticas dan un viraje. Luego podemos discutir si el viraje fue más débil que el de otros siglos. Entonces yo no he perdido para nada la esperanza y además también te digo, yo sé la edad que tengo, entonces también muchas veces pienso, bueno, aquí el problema es que yo ya no sé ver las cosas y las cosas están cambiando y no tienen por qué, no van a ir a peor, van a ser distintas. Yo nunca he pensado que las cosas fueran peores, son distintas. Si tú vives la que te toca vivir y la tienes que vivir felizmente, intentando sacar lo mejor posible. Entonces, pues a lo mejor el futuro efectivamente es digital, tenemos que convivir con otra forma de creación. La cuestión esta de las inteligencias artificiales van a seguir nutriéndose de lo que nos nutrimos todo, que es de lo que se ha hecho de la creación. Bueno, pues igual tenemos que encarar esta cuestión. Igual que la forma de protestar no es la misma, ya no vamos a manifestaciones, sino que usamos el TikTok que yo no, o como se llame. Bueno, es así. Que yo no lo entienda no significa que esté mal. Es que no lo entiendo. Es que estoy en otra época. Tampoco es verdad que cuando te haces mayor dejas de entender las cosas, pero sí que tenemos un poco tendencia a ser cascarrabias los mayores y decir esto está fatal. No está fatal, es distinto. Es vuestra responsabilidad. El problema es que ahora ya hemos pasado el testigo. Yo creo que mi generación hizo cosas muy buenas y en general somos la generación de la tolerancia total. O sea, que, bueno, para bien o para mal, pero es un buen pozo, es un buen pozo. Es un pozo que ha dejado la posibilidad de que los hijos hablen con los padres, de que nos entendamos, de que haya espacio. Bueno, ahora algunos de vosotros dicen, os habéis pasado de frenada, probablemente, a ver qué pasa a partir de ahora. Pero yo creo que la belleza es que ahora está en vuestras manos. Ojalá que tengáis suerte, que no os toque vivir una guerra, que ojalá que tengáis suerte, porque aquí un poco de suerte también hay. Hace falta. Sí, hace falta. Lo que sí podemos decir es que al menos esto intenta ser un pequeño caballo de Troya en el sistema de valores dominantes, por decirlo de alguna manera. Hay que hacerlo. Y creo que en parte toca hacer un poco esta labor de otra manera y otras personas. Y habrá que intentarlo, ¿no? Quiero decir, es que mientras tanto... ¿Ves? Por ejemplo, ya sabes que a mí, además de la literatura, me encanta el cine. Pues es que yo llevo de verdad un montón de tiempo, y mira que vemos cine, sin ver una película que digas, ostras,
Esto ya, porque me he visto... Si no es de Sorrentino, no hacemos ostras, ¿verdad? Sabes que a mí Sorrentino es como Marías, o sea, gracias a Helios Mendieta, que En yo eso no sé coincidimos, con Sorrentino sí coincidimos con el... Pero pues Lantimos, ¿no? Pues Es cierto, ¿eh? No hay, y lo afirmo así, no hay, pues hay buenas películas, desde luego, sin pero duda. ese poder, O sea, pero tú te esa imaginas lo que fue belleza ver no El es... Padrino la primera vez. O sea, es que, ¿sabes? Salías del cine que parecías otro. O Me sea, no. encantaría que hubiera como un cine de redifusión, me encantaría ver en pantalla grande El Pues yo Padrino, lo veo todos los años, es mi Apocalipsis terapia. Now... O sea, yo en vez de tomar pastillas me veo El Padrino las 3, cada 2 o 3 meses. Es una buena Sí, terapia, me sí, sí. parece. Y estamos hablando de autores, hemos ido por el lado español, que también ya forma parte de ti también, pero ¿con qué libros descubriste ese otro maravilloso idioma que es el italiano, literariamente hablando? Bueno, yo tuve también un privilegio. Tuve dos profesores de literatura. Yo hice el liceo clásico, que está centrado en la literatura y la lengua, pero sobre todo en literatura, en aquel momento, te estoy hablando, y en latín y griego también. Entonces, las dos personas que más han marcado académicamente mi vida fueron mi profesora de griego, que yo ahora no sé decir ni buenas noches en griego, pero entonces y mi profesora de literatura. Me acuerdo de las dos perfectamente. Entonces la profesora de literatura hizo algo que luego nosotros hemos intentado hacer muchas veces en estudios italianos. Se dio cuenta que, bueno, ya sabes, el problema del italiano, la cultura italiana no es homogénea. Entonces la lengua italiana, la que hablamos y utilizamos, es un producto que viene después de la unidad, que Es un se poco artificial. completamente artificial, completamente. Y hay un escritor que es Manzoni, que es un poco el que en el laboratorio se saca esta novela maravillosa, Los novios y tal. Entonces nuestra profesora decidió invertir el orden del aprendizaje. Entonces, en vez de empezar por la Edad Media, que es dificilísima desde el punto de vista lingüístico, o sea, ningún italiano hoy, un italiano medio, puede leer a Dante así, sin más, porque realmente en buena medida no lo entienden, tienes que tener un aparato de notas. Dante, ni te cuento ya la escuela poética siciliana o Jacopone da Todi, o sea, todas estas escuelas líricas importantísimas que utilizaban formas del vulgar regional, entonces es muy difícil de entender. Y entonces nosotros empezamos, a partir de la unidad, empezamos con el romanticismo, que es lo peor que te ha pasado en tu vida. O sea, el romanticismo italiano es espantoso, salvo por dos autores. Uno es Manzoni, que tiene este libro que es un poco como El Quijote, muy divertido, y el otro es Leopardi, que es un poeta existencialista, trágico, tremendo, pero que claro, a los 14 años tú eres así, tú eres el joven Holden Por Caulfield, supuesto. entonces quieres oír hablar de tragedias y de la poca Lo más optimista sentido. es Werther, lo que Por quieres eso, leer. entonces así empezamos, y Leopardi y Manzoni son dos autores que están en mi subconsciente. Entonces fuimos moviéndonos en una diacronía que creó ella, es decir, fuimos de Leopardi, fuimos a Dante, de Dante volvimos a los herméticos, a los poetas, a los escritores. Entonces fueron 5 años extraordinarios, donde yo no me importa decirlo, viví de las rentas del colegio toda mi carrera. Es decir, fue tan buena esa formación que ya sabes que eso depende de la persona, es decir, no es ni el colegio No, es lo que aproveches. se llamaba Bianchi, se llamaba Letizia Bianchi, las dos se llamaban Letizia, la de griego se llamaba Pachetti, y bueno, la de griego, nosotros nos sentábamos en el pupitre y estábamos en la explanada de Troya directamente, o sea, ahí, nosotras todas enamoradas de Aquiles, los chicos todos enamorados de Eneas y de Héctor, fue increíble. Y nos enseñó a amar mucho el mito, fue una formación, tuve muchísima suerte.
¿Crees que en España hay un desconocimiento general sobre la importancia de los mitos? De esto hablé con Ana María Leira un poco. Muchísimo. O sea, a mí me parece criminal. O sea, me parece de juzgado de guardia, ¿eh? Porque, a ver, yo no sé ahora, pero sí te digo, por ejemplo, yo no sé ahora los niños, pero te puedo explicar experiencias que personalmente tengo con niños, ¿no? Vamos, hace 15 días un sobrino nieto mío muy chiquitín que tiene 5 años me preguntó si yo creía en las sirenas. Y yo le dije, hombre, claro, y además sé dónde viven. Y entonces le empecé a contar, ¿sabes?, de Sicilia. O sea, al final no deja de ser una fábula increíblemente bonita y ocurrente, porque la verdad es que son muy ocurrentes. O sea, en el mito. Entonces yo no te digo que a los niños les obligues a leer las Metamorfosis, pero creo que la base mítica es como la religiosa, forma parte de una raíz muy sólida. Entonces, tú les puedes contar a tus hijos Caperucita Roja o Manolito Gafotas, o les puedes contar la guerra de Troya. Allá tú. Allá tú. Y la reacción en realidad va a ser la misma, porque todos necesitamos que nos cuenten historias, ¿no? Y nos gusta escuchar que nos cuenten historias que son siempre que nos consuelan y que nos divierten y nos ayudan. Yo creo que sí, y creo que deberíamos incorporar mitología. Una vez más depende de quién te la cuente. Es decir, si hay un señor o una señora que te dice, a ver, Atenas, pues te mueres. Pero si hay gente que te la cuenta con gracia, en mi opinión nos ayudaría muchísimo a entendernos, que al final para eso sirve el pasado. El pasado no existe, es irrecuperable por muchas ánforas y muchas tumbas etruscas. El pasado eres tú y solo sirve para entender el presente, esa es su función, en mi opinión. De acuerdo, ¿no? Yo echo de menos mi educación académica básica. Cuanto más aprendo, más deplorable me parece, y salvo honrosas excepciones. Y estoy de acuerdo en que en el aprendizaje que hay en entender cómo son las pasiones humanas en la Ilíada, ¿no? Creo que eso no hay que ser particularmente intelectual para darse cuenta, puede ser una traducción en prosa española y conseguirlo. A pesar de la complejidad de esos años 70 en Roma, me gustaría preguntarte si de alguna manera la gran belleza es un concepto. A ver, ¿hablamos de la película No, hablamos de o siglo como hablamos concepto. de ¿Eso la gran existe? belleza? Sí, sí existe. ¿Y qué es? Es Roma. Es Roma. Es Roma. Yo otro privilegio que he tenido, hoy estoy diciendo cosas muy pijas, ¿eh? Os vais a creer que soy una pip. Es que he viajado mucho, he tenido la suerte de poder viajar, sigo haciéndolo. Es nuestro lujo, es viajar. Hay ciudades increíbles. De hecho, si me preguntas cuál es mi ciudad, la mía, es Florencia. Me encanta. Pero, A mí me parece. pero yo creo que la ciudad más bonita de Europa, sin lugar a dudas, y posiblemente una de las más bellas del mundo, es Roma. Entre otras cosas porque es concéntrica, o sea, es un poco lo del mito, tiene mucho que ver con lo que acabamos de decir. O sea, tú en Roma tienes el pasado remoto, esa base etrusca, está el comienzo de la civilización occidental latina, está la Roma cristiana, que es extraordinaria, la cristiana, la paleocristiana, no hablo, está todo la Edad Media, está esta Roma oscura, está el Renacimiento en su máximo esplendor, está el Barroco, está el Romanticismo, el monumentazo ese que tenemos ahí de Victoria Emanuel, que es el tal, está la modernidad y está. Entonces tú vas moviéndote en una especie de espiral, no necesitas moverte de la ciudad, vas atravesando esas épocas, vas atravesando la historia europea. Sí, tú me vas a decir, hombre, Londres y París también, pero menos, porque en Londres y en París, que son extraordinariamente bonitas también, predomina una época. Es decir, hay un momento en que el Estado dice, bueno, esto es lo, ¿no? Y entonces en París hay mucho dorado y mucho Napoleón por todos lados.
Y en Roma no, porque como lo que predomina es sin duda la huella papal, pero no ha habido un señor, no ha habido un... El rey llegó mal y tarde y además duró 3 minutos, es decir que... Entonces tú vas moviéndote por la ciudad y vas a poco que te lo plan, a poco que quieras, a poco que hayas leído un poquitín, vas haciendo un viaje a través del tiempo, o sea, de la historia de Europa y con cosas que son emocionantes, es decir, tú ves el olivo y la higuera en el foro, bueno, pues no sabes, por eso necesitamos el mito, lo que significan, pero el olivo y la higuera están delante del Parlamento, están delante del Senado, y ves dónde hablaba Cicerón, y 1 metro después están pegadas, está la cárcel donde se cargan a San Pedro, ¿no? Y todo eso desemboca en la Vía Apia y el Vía Crucis y no sé qué. Y 5 metros más allí está la Roma barroca, la Piazza del Tritone y luego está el Vaticano. Entonces, por más que nos empeñemos en negarlo, yo no soy, primero no soy católica de familia, mi familia es protestante, pero tampoco soy, no me preguntes por qué, no lo sé. No soy practicante, o sea, pero es una cosa que viene de generaciones. No soy nada talibán en esto. Pero, ¿te acuerdas de Jacques Le Goff? Jacques Le Goff es un historiador francés extraordinario que empieza su gran libro sobre la civilización occidental con una frase que a mí siempre me ha encantado, que es que a partir del año 1000 Europa se cubre de cruces. Bueno, pues no lo podemos negar. No estoy reivindicando, no estoy diciendo nuestra raíz es cristiana. No, No, nuestro pero es un mito es hecho, sí, cristiano. sí, no. Entonces se funde el mito antiguo, el mito griego, con la cristiandad. Y entonces Roma es eso, ¿no? Roma es la fusión de estas, la fusión pacífica, que no lo fue, hubo mucha bronca y tal, pero es la única ciudad donde hay una iglesia que se llama Santa María sopra Minerva, está al lado del Panteón. Entonces la iglesia de Santa María, que tiene la fachada del templo de Minerva y está construida encima. Entonces esto es muy extraordinario. Entonces para mí, y luego esos atardeceres de Roma, la luz de Roma, el color de las casas que es rojo y es amarillo, ¿no? Y estos pinos que tiene alrededor, bueno, pues es la gran belleza, es la gran belleza, porque es una belleza atemporal, ¿no? Que no consiguen destruir, a pesar de que Berlusconi lo intentó con pico y pala, ¿eh? O sea, Berlusconi hizo unas cosas, y digo él porque otros alcaldes no lo han hecho, ni presidentes, ya sabes que él iba moviendo obras de arte y que tapó el Coliseo con no sé qué para hacerlo como más turístico. No consiguen destruirlo, es decir, ahí está, ¿no? La Y historia va, resiste. la historia resiste y se renueva. Y los nuevos monumentos que eran feos cuando el Eur, Sorrentino y Fellini sobre todo, el final de la Dolce Vita, donde vive el alemán que se suicida, esa zona, la Roma de Michelangelo Antonioni, cemento, fea, fría, el vamos a ir a un nuevo mundo. Bueno, pues incluso eso se ha transformado en belleza, se ha incorporado a la ciudad y ahora mismo ha ampliado el perímetro de la ciudad y entonces pues el Palazzo della Civiltà Romana o el Palasport, que es una construcción de Nervi, del arquitecto, los ves y dicen, bueno, es que son preciosos, ¿no? Porque es los años 60, es lo que significó para toda Europa los años 60. Entonces Roma tiene esta capacidad de ir transformando en belleza, no en ética, ¿eh? Es decir, yo no hablo de la ética de la ciudad, que no la tiene, pero en belleza sí, en belleza sí. ¿Y a qué crees que se debe? ¿Es solo arquitectura? ¿O sea, No, no. ¿qué es? Porque son. A lo mejor es arquitectura y acontecimientos históricos, pero tiene que haber algo más, ¿o no? No.
No, no lo sé. Yo no te lo puedo decir. Podemos buscar metáforas. O sea, ¿sabes? Estas familias, o sea, Duque de Medina Celi, por decir a alguien que me denuncie, o la familia Alba, que vives generaciones y Sí. generaciones sin problemas económicos, en casas bonitas, y además resulta que Goya ha pintado a tu abuela desnuda y vestida. Bueno, pues al final eso está ahí. Perdón, se va acumulando. No estoy haciendo un discurso de clase, porque una ciudad no es un problema clasista. Los barrios populares de Roma son tan hermosos como los barrios aristocráticos. O sea, Trastevere es una de las zonas más bonitas de la ciudad. Y no es la Roma papalina, la Roma de la Via Veneto. No sé a qué se debe. Tal vez a una... a ver, yo creo que todo Italia, te estoy dando tópicos. A ver, los tópicos son malísimos siempre, pero en fin, estamos en una conversación, matiza todo lo que quieras y luego me pegas una colleja. Los italianos son un pueblo que ha tenido que sobrevivir. Son supervivientes. Desde el principio de su historia peninsular, o sea, han sido tierra de invasiones, tierra considerada tierra de conquista. La propia Roma, que es la sede del papado, el papado no se consideraba ni italiano ni nada por el estilo. Bueno, luego ya sabes lo que pasó. Pero en fin, Inocencio III, que es como el más local de los papas, pues en realidad educó a Federico II, que era un emperador. Entonces, la obligación de esta pulsión de supervivencia, de no identificarse nunca, nunca del todo con sus gobiernos, nunca, de no creer jamás en la ley. O sea, la ley para los italianos es un paraguas que sacas cuando llueve, te proteges y luego lo cierras y lo dejas en el... También ha significado que los italianos tienen una relación con el pasado muy fuerte. No tiran nada, hablando en plata. O sea, es como, no es el síndrome de Diógenes, no tiran nada. Entiendo lo que quieres decir. Entonces, ¿sabes? El patrimonio se acumula y el patrimonio es de todos y se acumula y se protege y se respeta, aunque no lo conozcas, porque por eso te decía lo de Roma y la ética. Los romanos son súper ignorantes, y no tienen ni idea de lo que ni idea. O sea, tú en Roma a veces les preguntas, perdona, ¿dónde está el Moisés? Y te dicen, ¿sabes? No han ido a Manzanas verlo, o sea, traigo. sí. Pero sí saben que tienen eso y sí saben que esa es la única cosa que les identifica. Ese es el tejido común que tienen. No son sus gobiernos, no son sus guerras, no son sus historias, son sus palacios y sus iglesias y sus pintores y sus... Entonces, no es un problema de arquitectura, ni pero Roma es un pastiche, o sea, no es homogénea y conceptualmente no lo es. O sea, tú la ves ahora y dices qué bonita, ¿no? Las cúpulas y tal, pero es una casualidad que les haya salido así, porque está por capas y... Hombre, yo creo que a los alcaldes madrileños no les iría mal pasarse 6 meses en Roma. Como formación, Sí, ¿no? porque aquí, o sea, yo quiero mucho esta ciudad, pero la hacemos cada vez más fea, ¿eh? O sea, no hay manera de mejorar esto. Soy un amante empedernido de Madrid, pero Yo nunca también. he cuestionado que no es la capital europea más bonita, No, es desde la luego. mejor ciudad para Sí, vivir exactamente, esa es la del mayor mundo, virtud. sí, pero no es la más Eso es bonita. cierto, pero Sí. no tenemos ni una Torre Eiffel, ni un Y palacio. si la tuviéramos, la habríamos desmontado. O sea, Probablemente. tenlo por seguro. O O estaría sea, pintarrajeada o sí, algo. o sea, si llegamos a tener aquí el Coliseo y nos lo hemos cargado ya para hacer, no sé, una A punto plaza. estuvimos con la Alhambra, Por imagínate. eso. Quería preguntarte, dime un libro para conocer Roma, de que es difícil de poder decirme. Yo creo que sería, y uno de los planes, coger un coche y recorrer Italia durante No, varias eso semanas, sí, ese pero es muy buen plan. eso puede ser más difícil si tenemos que ir a las letras. No te lo puedo decir, No porque hay. se me ocurren muchos.
pero depende de la Roma que quieras conocer. Mira, se me viene... Sentir, querría sentir, sé que es muy difícil, pero sentir lo que acabas de explicar. O que alguien leer un libro en el que estuviera todo lo que me acabas de decir. Tienes que ir y a ver, yo te diría, cógete a Virgilio. Cógete a Virgilio, cógete a Marco Aurelio, no, que no hablan de la ciudad, por supuesto. Cógete, si quieres conocer esa Roma que parece fea y no lo es, pues hay libros increíbles. Mira, Elsa Morante, la historia que está ambientada en la ciudad, habla de la ciudad fea, de la ciudad del cementerio y de la universidad. Y sin embargo es también muy bonita. D'Annunzio habla de la Roma del barroco, el placer. El piacere, el placer. O sea, es un tiene paseo el mejor unos narradores más hermosos que he leído nunca. maravilloso. Tal vez uno de los escritores que más te puede emocionar es Stendhal, que habla siempre, está en las crónicas romanas, no es el mejor de sus libros, pero La Cartuja en realidad es un viaje por Italia, no es la... O sea, yo creo que lo que te inspire en ese momento, la ciudad, escucha música más que leer. O sea, Roma es una ciudad que hay que visitar con música, con Rossini a ser posible y con tener ahí estas melodías que son pura música. O sea, Rossini es un mal músico, pero soy súper fan, sí, quiero escucharme bueno de Celentano, quiero decir. Pues eso, o te pones Tosca y te vas al Castel Sant'Angelo, ¿sabes? O te lees a Marguerite Yourcenar, las Adriano, las memorias de Adriano. O sea, Roma es lo que ha generado eso. Es más, puedes leer a Faulkner mientras estás en Roma y lo vas a entender muy bien. O sea, yo creo, mi padre tiene un libro sobre Roma que me resultaría muy bien decirte, oye, mi padre, pero no es ¿qué libro recomiendas para visitar París? Pues a lo mejor recomiendas la vida de un pintor, más que, ¿no? Yo para París recomendaría Baudelaire. Escenas de la vida. Bueno, por supuesto, Baudelaire, sí. por supuesto. Tanto Las Flores del Mal como El Fin de París, pero un libro poco conocido en España que se llama Escenas de la vida bohemia, que escribe un periodista y que es divertidísimo. Sí. Y es de artistas además, y que es un París un poco canalla, bastante fraternal, pero muy paupérrimo. Yo diría ese, por ejemplo, para París. Bueno, yo diría París en una fiesta de Hemingway, pero claro, Sí. es un París, o sea, Sí, sí, no es esto que te he dicho, es claro. decir, no es la Roma oscura, papalina, ¿sabes? Este periodo tremendo de la historia de Roma desde 1400, donde los papas eran los príncipes negros y la Roma de los Borgia y la Roma, que es interesante y que se nota en la ciudad. O sea, cuando tú vas por Vía de la Scrofa, por todo lo que está en el Babuino, es una zona oscura de la ciudad y las calles son tortuosas porque tenían que defenderse, porque les mataban en las calles y las casas tenían ventanas pequeñas. Es toda una cuestión de... Lo ves, pero ¿quién te cuenta eso perfectamente? No lo sé. No lo sé. Yo no... mira, Moravia escribe sobre Roma, Pasolini... Bueno, Ragazzi di vita y una vita violenta son... A ella le gusta, le regalé Pasolini. Claro, a mí también. Chavales del Arroyo, Ragazzi di vita. Sí, Chavales del Arroyo, pues es una novela increíble, que también te habla de la Roma fea, sí, ¿no? De la Garbatella, de esos pobre, barrios pobres, abandonada. pero también la Dolce Vita te habla, y también Sorrentino te habla de esa Roma. Lo que pasa es que en la Dolce Vita, que es una especie de catábasis, ¿no? Desde la Roma maravillosa, rica, banal, y sensorial y sensual, pero también increíble, de la Fontana de Trevi. La Fontana de Trevi es inconcebible para el que no la haya visto, porque es una fuente como la Almudena, metida en una plaza como esta mesa, sin perspectiva, y sin embargo es brutal. Entonces Fellini va haciendo así, va bajando hasta el borde del mar, es un descenso toda la película. Y uno de los barrios importantes es el barrio de Marcello. Marcello es de la Garbatella. Quería preguntarte ya, antes te he mencionado la Gran Belleza como concepto, te pregunto como película. Tú has sido quien me ha
que me contagió este extraño veneno llamado Sorrentino. Y bueno, creo que tú has escrito que la gran belleza es un poco más, plantea una Roma más abstracta que la de Fellini, me parece en tu último artículo, si no me equivoco. Pero me gustaría que me contaras un poco, me has dicho, esto lo adelanto, que a ti no te... La primera vez que viste la gran belleza no te gustó demasiado. ¿Qué fue para ti Bueno, yo esa creo que primera fue vez? exactamente lo que Sorrentino quería que fuera. Por eso yo creo que es una gran película. O sea, eh, el punto surrealista de Sorrentino, que en La gran belleza está bastante marcado, es muy incompatible con Roma. Roma no es surrealista. Es todo lo que quieras, pero no es surrealista. Y luego, claro, tú veías esa película y al minuto 3 ya estabas pensando en Fellini, ¿no? Los que conocemos a Fellini, y en Antonioni, los que conocemos a Antonioni. Y entonces yo creo que me equivoqué dejándome llevar por las comparaciones. Me equivoqué al verlas, como cuando lees mal un poema o escuchas más. Yo creo que Fellini nos planteó la duda en la película, es del 60. Entonces, yo siempre lo he dicho y puedo estar equivocada, no, nadie ha corroborado lo que estoy diciendo, pero la famosa última escena cuando llega este monstruo a la playa, ¿no? Esta ballena, monstruo. Entonces Marcello pone esas dos caras, ¿no? La cara de la sonrisa, la cara de la duda. Entonces Marcello es un periodista, acaba de salir de la Segunda Guerra Mundial y oscila entre la posibilidad de lo banal, de Anita Ekberg. Voy a abrazar a los árboles, que ella abraza al gato, pero viene a ser eso. Entonces, de Hollywood, las florecitas, no sé qué. Y Steiner, el intelectual que no puede soportar el peso de la historia, lo que ha pasado, es tan insoportable que se suicida, y que no hemos hecho un spoiler porque ya la ha visto todo el mundo, la Dolce Vita. Y Marcello tiene que elegir en una ciudad y en un país que le está sometiendo al canto de las sirenas permanentemente. Y Fellini eso, como siempre, utiliza sus metáforas carnales, los bailes, las orgías, la Anuka Aimée con sus gafas de sol, pero te vamos a poner un montón de trampas en el camino y tú vas a tener que elegir el equilibrio entre Steiner y Anita Ekberg. Ese es el problema. Y él lo sabe. Y él se va acercando a la modernidad, la de Antonioni, la de Leur, se va acercando, va bajando, sin tomar una decisión, porque el país no había tomado una decisión. Fellini lo sabía. Es la Italia de los 60, la del boom económico. La Italia pasa del fascismo a ser el G7. Y eso no es que sea gratis, es decir, ahí metieron dinero los norteamericanos. Entonces, y Sorrentino contesta. Y contesta trágicamente, porque la primera imagen de la grande belleza es la publicidad de Martini encima de la terraza, con un neón espantoso que domina toda la ciudad. Está por encima del Vaticano, por encima de la Acqua Paola. Y la primera imagen es una belleza estática, la de la fuente, con los turistas que se desmayan, y él está riéndose de nosotros porque no se desmayan por el síndrome de Stendhal, sino por que hace calor, ¿no? Entonces, bueno, esta es la opción que Italia y Europa hemos tomado. Sí, el museo del mundo para sacar unos dineros, Claro, ¿no? nos hemos quedado con abrazar a los árboles y con los fotógrafos y el paparazzi, y no el periodista y no el filósofo. En mi opinión, claro, Sorrentino es irónico, no es trágico, también deja espacios abiertos, esto te lo contará mucho mejor que yo Helios Mendieta. Lo hemos discutido muchas veces, él deja espacios abiertos y tal vez se coloca entre Fellini y Antonioni. Antonioni, que decía que tenemos que rehacer nuestra estética, es decir, el mundo ha cambiado y no podemos seguir amando la Roma de la Fontana de Trevi cuando en realidad
nuestro referente es Nueva York, en este momento Shanghái, ¿sabes? Bueno, pues yo creo que Sorrentino hace de Giopi Gambardella es Marcello, tiene la edad que tendría Marcello Mastroianni, sí, y da su contestación. No ha conseguido volver a escribir, está bloqueado, ha escrito el libro de su vida. Además, es muy llamativa, pero me interrumpa, cuando se pone en todo ese pasillo en que todo está bailando y esa expresión es que de un actor excepcional, de la risa, la broma, el cumpleaños, besarse con la chica, el cigarro, tal, y de repente un payaso triste, ¿no? Un payaso triste, pero además en esa fiesta hay todas esas frases tan divertidas de quién es tu escritor preferido, no, yo es que amo a Proust, y están todos ahí bailando la conga. Bueno, ¿sabes? Su Música chaqueta amarilla latina. es eso, ¿no? O los artistas intentando explicar lo que hacen y no lo saben explicar y dicen son vibraciones. Bueno, ese era el riesgo que planteaba la Dolce Vita. Fellini planteaba todo eso en la película y lo dejaba así, decía, bueno, estamos ante un nuevo mundo. Y Sorrentino dice, pues hemos elegido este camino. ¿Qué se salva? La belleza. ¿Cómo se salva la belleza hoy, Aurora? Bueno, yo creo que estamos rodeados de belleza. Hay que saberlo ver. O sea, sí, se salva la belleza, se salva. O sea, mira, una de las cosas que me ha gustado la película de Lantimos, la de Poor Things, la de extrañas, ¿cómo se llama? Pobres criaturas. Estas criaturas, pobres criaturas. Sí, porque estéticamente es brutal. O sea, luego podemos discutir sobre el contenido, pero entonces yo creo que sigue habiendo belleza. Lo que pasa es que a lo mejor predominan géneros que yo creo que hay muy buena música en este momento de nuevo. Creo que Estoy de acuerdo. sí, creo que sí. La música Hombre, sí goza, creo que, en mi opinión, la música está en un mejor momento que el cine. está bien. Creo que hay empiezan, ¿no? Bueno, la literatura no creo que esté en el mejor momento, pero tal vez la que yo leo, es decir, que no tiene por qué ser así. Bueno, el cine ha abrazado su versión doméstica literal, de sofá, de las series, pero en fin, tenemos series buenas Sí, y tal. es el folletín a lo mejor, y haremos Sí, grandes novelas sí. cuando las Y bueno, sigue habiendo solapemos y salapemos. arquitectos buenos, es decir, que yo creo que hay ciudades que van creciendo bien. Lo que pasa es que no están en nuestro mundo. Esto es algo que también tenemos que empezar a... Están en otras orillas. Están en las orillas, están en in limine, que se dice. O sea, yo creo que a lo mejor hay que empezar a poner los ojos en Asia, hay que empezar a poner los ojos en América Latina, muy perdido como continente, ¿no? América Latina y África tal vez, esto verás como solo nos falta esto en este momento, pero yo creo que son el resultado de las décadas de la política salvaje y del predominio de uno de los bloques, ¿no? Entonces, pero hay belleza, hay belleza. Yo creo que, en fin, yo no conozco algunas capitales, pero la ciudad que sustituyó, a ver, esto es una metáfora todo, no te lo tomes al pie de la letra. Nueva York es una ciudad preciosa y es feísima, es decir, y sin Entiendo lo que embargo, dices, sí, sí. el cemento es hermoso. Sí, sí, tenemos que readecuar un poco. Eso lo decía Pasolini. Pasolini decía que siempre hay que adecuar el periscopio al horizonte y no al revés. Es lo que solemos Entonces, hacer, por norma eso es general. lo que yo creo que tenemos que hacer. Queremos que la realidad encaje en el dibujo Eso, y no hacer el eso, dibujo a la eso. realidad. Tú dijiste una vez que en Italia no sentó muy bien la gran belleza, y he tenido, y desde aquellas clases he tenido la oportunidad de contrastarlo, porque he tenido la suerte de encontrar varios amigos italianos o conocidos y preguntarles al respecto. Y siempre es bonita, pero, y con un de perfil, ya, bueno, Sorrentino, es que siempre hay un punto de incomodidad. ¿Por qué es esto? A ver, yo ahora sé más cosas de Sorrentino que cuando dije eso. Yo creo que desde el punto de vista del personaje,
Sorrentino es un tío independiente, brutalmente independiente, en relación a la sociedad italiana. O sea, no lo es porque produce sus películas y va a los festivales. Le produce Medusa, que era Por de... eso, quiero decir que no. Pero siempre, y además se ha formado en Nápoles, pero tiene una mirada que no es necesariamente la mirada del sur. Ya sabes todo el problema. Y luego en La Grande Bellezza, no solo en La Grande Bellezza, también en Youth, de menos, y también en Stata la mano di Dio y en The Young Pope, que, bueno, ¿ves? The Young Pope es una serie extraordinariamente buena, o sea, no. Hace un discurso que duele mucho, todavía duele en Italia. ¿Pero por qué duele? Porque ataca o se dice cosas que son verdad. Los años 60, Italia, después del fascismo, dio a luz, digamos, a una generación de creadores y de intelectuales de primerísimo nivel, de primerísimo nivel. Escritores brutales, directores, escritoras, ¿Te gustarán o no te gustarán? Te puede gustar o no El Zamorante, te puede gustar o no Oriana Fallaci, pero... Fallaci, personaje increíble también. Claro, o sea, mujeres que determinaron una manera de ver las cosas, y luego te puede gustar o no el cine post-neorrealista, te puede gustar o no Pasolini, pero son autores que crearon escuela, es decir, que dejaron una a mí me gusta, no muchísimo, ya sabes que mi tesis es sobre él, o sea que no. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, fue el país en el que uno de los grandes partidos de la izquierda, que hoy a la gente joven tú les hablas del Partido Comunista, es que se tiran al suelo. Primero, muchos no saben ni lo que es. Sí, pero, o sea, el Partido Comunista una institución en horas bajas. Sí, europeo, era todavía el ideal. Yo voy a decir una cosa tal cual, cuando yo vine a España, por favor, cuidado con lo que voy a decir, yo venía de Italia y para mí el Partido Socialista era el demonio en persona, porque los socialistas italianos eran lo peor que te podías echar a la cara, y aquí descubrí al PSOE, que era como el PC. O sea, eran partidos que no eran ideológicos, sí eran de izquierdas, perdón, pero lo que hacían era fomentar la libertad de expresión, el debate, la cultura, ser exigentes. Fellini, Visconti, todos con el Visconti, el conde Visconti, miembros del Partido Comunista, Sciascia, Bassani, todos. Perdonadme. Entonces, en Sorrentino, ¿qué dice? Que los italianos han destrozado eso, que lo han destrozado por no quedarse con el discurso difícil, que es el del rigor, el de la exigencia. Ha encarnado quizá en esa mujer que dice, yo eres muy mega Es ultra ella, comprometida. Es ella. Y el otro le dice, tú, comprometida, pero si no sabes nada, has sido una hipócrita. Esa mujer es Italia, ¿no? Es la Italia que en los años 60... ¿Tú crees que esa mujer realmente, Sí. el italiano se sintió agredido porque, porque se reconocía, ¿no? Se reconocía perfectamente. Ahí, y en el que cuenta la historia de las jirafas con las fotografías, que empieza a contar una historia que sin embargo ya no tiene hilo conductor. Sigue siendo bonita, siguen usando las murallas, claro, pero es una jirafa, o sea, no hay hilo conductor. Es un truco. Es un truco. Y entonces él le dice todo lo que ha pasado en la sociedad italiana. El adulterio en una sociedad ultracatólica y muy conservadora, que todo el tinglado del divorcio, no sé qué. La falta de compromiso ético contigo mismo, es decir, los Fellini te pueden gustar o no, pero eran tíos con una formación tremenda, es decir, Visconti para filmar un fotograma del Gato Pardo estaba 6 meses en un museo. Entonces, eso es lo que Italia ha traicionado, eso y el nivel popular, o sea, las dos cosas. Entonces,
el amigo de Joep Gambardella, el periodista que se va y que deja de escribir, Romano. Romano, es Eduardo de Filippo, es la otra Italia, es los que han dado voz a la Italia popular, que también se sienten traicionados. Entonces la película tela con Yo lo veía a Romano y era un personaje que me daba mucha lástima por la admiración, el no conseguir nada, ir piso estudiantes. Y, tío, es como un Patroclo contemporáneo venido a menos que es... Total. Bueno, es preciosa, escribe algo, es muy buena esta imagen. Siempre lo veía, es un Patroclo que, bueno, al final pues acaba muerto en un caso, exiliado en el otro, ¿no? Sí, sí. De vuelta al pueblo a veces, que hay gente pues, que dice, no, es que me voy de Madrid, me voy de Roma para casa porque aquí no encontré Sí. lo que estaba buscando. Y entonces, de alguna manera, el público italiano, bueno, al final si hiciera un retrato a lo mejor de la España actual, de otra España nos agrediría y no nos gustaría. Y no quiero hacer comparaciones con otros directores, pero que no sé si sería correcto. Pero a lo mejor nosotros sí podemos interpretarlo quizá con más precisión, no sé si más precisión, pero apreciarlo, no tanto como un italiano que pueda sentirse agredido, ¿no? Claro, es que yo creo que apreciamos el discurso estético, los intertextos, el discurso filosófico de Sorrentino, la construcción de este personaje. El personaje, es que vosotros sois muy jóvenes, pero realmente representa una generación, es decir, los Bartleby estos, ¿no? de los que han sido, han hecho esta cosa extraordinaria y de repente no saben qué decir. Porque ese es el problema que tienes Gambardella. Gambardella no consigue describir la gran belleza. He venido a buscar la gran belleza, pero no la he encontrado. Y está en una escena extraordinaria, ¿no? No la encuentra porque no tiene tal vez ya el instrumento para poder describirla. Porque lo que se está describiendo es la gran fealdad, es decir, Marina Abramovich y la performance estas, que son formas artísticas que él ya no entiende. Es verdad que la película también plantea un diálogo, es decir, entre lo que él no entiende y lo que nosotros entendemos, ¿no? La niña que hace los Pollocks estos y toda esta crítica. Bueno, es en ese sentido conservadora, pero también nos pone frente a nuestras contradicciones. A un momento en que en Italia empezaron a comprar, como en España, en los años 90, a ver, comprabas el camisón de tu madre si venía enmarcado y te lo ponían en la galería Marlboro, o sea, no había, se compraba cualquier cosa, el arte era dinero, no era nada más. La relación con la iglesia son todos unos fantasmas y unas momias, ¿no? No hay fe ahí. Teresa de Calcuta, pues también es lo que es, o sea, viene con los flamencos, una cosa más rara que nada y nadie entiende lo que... Creo que es una referencia a Marcord. A Marcord termina Bueno, con un pavo real en un... sin duda, a Marconi y a Roma, no a la Dolce Vita, sino a Roma, la de Fellini, que ya sabes que hacen este pase de modelos en el Vaticano para elegir las sotanas, Sí, sí, que sí. es una referencia a muchas cosas, pero también es el momento en que transita, siempre ha sido el riesgo de Roma entre la belleza esta y Babilonia, o sea, el desastre y la... Bueno, eso no les gustó a los, ¿cómo les va a gustar? Sobre todo porque es cierto, es decir, que conste que yo creo que Italia se ha dado cuenta, ¿eh? Es decir, los italianos después de todo lo que pasó, o sea, yo creo ahora voy no tanto a Roma por trabajo, estoy yendo más a Bolonia y tal, y sí te das cuenta que están diciendo, bueno, a ver, tenemos que volver a recuperar el pasado, tenemos que aminorar, ¿no? Te voy a vender cualquier cosa y el souvenir y saldrán adelante. Si algún país europeo sale adelante, será Italia. Esto, créeme. O sea, los demás estaremos hasta aquí, pero ellos no. Entonces, pues yo creo que van recuperando algunas cosas, les ha costado mucho. O sea, los años 70, 80, 90 fueron tremendos para Italia. Fue un desmantelamiento de todo lo que había sido el país, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco, o sea que nosotros también saldremos adelante. ¿Y tú dónde, en la actualidad, dónde sientes ese impacto de una gran belleza? A ver, es que esto todo cambia con la edad. Bueno, ahora la Aurora Conde de ahora en este momento. Eh,
Bueno, yo estoy empezando a reconciliarme mucho con la naturaleza, que ha sido, ya sabes que yo lo he dicho muchas veces, que yo era urbana, urbanita, y lo sigo siendo. O sea, yo no distingo un melón de un limón en general, pero ni soy una especialista, pero sí que es verdad que te das cuenta que le hemos dado tal vez demasiado la espalda. Entonces, hay espectáculos de la naturaleza que yo he podido ver, los he conocido tarde y os los cuento por eso. Bueno, pues yo creo que hay algunas partes del planeta, las grandes selvas, el cañón, es otro tipo de belleza, pero también es una belleza que te recoloca un poco, ¿no? En relación a tu planeta y a tu entorno, la barrera de coral, eh, este tipo de... Esto me ha llamado mucho la atención. Tuve la posibilidad de ir a Australia, que esto es muy pijo también, pero hace 1 año y medio, y entonces la relación de los australianos con su país es completamente distinta que la nuestra. Ellos saben que la naturaleza está ahí, es peligrosa, lo saben. Es que la naturaleza está diseñada Lo saben, ¿no? Y para matar. entonces es un poco Leopardi, ¿sabes? La Leoperetta Morali. Y entonces tú ves que respetan, que lo respetan, se colocan en el lugar en el que están, la cuidan muchísimo y la cuidan con respeto, que esa... A Es un ver, parque de tienen atracciones, un claro. agujero de ozono enorme y tienen muchos problemas, pero no la han transformado, no la han destruido casi completamente. Entonces yo en este momento encuentro mucha belleza en la naturaleza, pero bueno, estoy un poco melancólica en este momento. Entonces si os te digo en una puesta de sol en Madrid, pues sí, pero en muchas cosas, en leer un libro, en tomarte un buen vino, en no pretender haber cambiado el mundo. O sea, yo cada vez entiendo más a Joe Campardella. Estoy en su mood, ¿sabes? O sea, sí, en sentarte, en... Tenía que apuntar, quería preguntarte, porque más allá de diferencias y demás, uno creo que podemos llegar a interpretarnos un poco y coincidir en algunas cosas, ¿no? Sobre todo, creo que hay un patrón común en aquellos que aprecian lo que plantea Sorrentino en esta película. Y quería preguntarte, ¿en qué si echas de menos de un mundo quizá que ya ha pasado? Te soy completamente sincera. Por favor. No, no es verdad que echas de menos un No, mundo que no, ha no, pasado. no lo Lo que echas de deseches. menos es que tú eras joven. Eso es lo que de verdad echas de menos. O sea, el mundo ha cambiado y el cambio es sorprendente y siempre es extraordinario. ¿Qué echo de menos? Echo de menos la baraja entera. O sea, en un momento determinado tú tienes toda la baraja, ¿eh? Y dices, bueno, ¿sabes? Y puedes jugar hasta dos barajas si Claro, claro, quieres. o dos. Y entonces vas jugando las cartas. Yo no me puedo quejar, ¿eh? Me he equivocado a veces jugando mis cartas, pero no me puedo quejar de cómo ha ido el juego. Pero no he hecho de menos, mira, tal vez porque lo tenemos muy a flor de piel todos, muy a flor de piel. Desde el punto de vista intelectual, echo de menos buenos cineforum, buenos críticos cinematográficos, buenos críticos literarios, es decir, no leer cualquier suplemento y que te estén vendiendo una editorial, sino que haya alguien que diga, pero lo hay, no lo hay, pero si buscas, al final yo creo que los buenos libros, la gente Llegan. los llegan, ¿eh? Aunque los publique en la hoja parroquial, o sea, llegan. Echo de menos una clase política más culta que no haya hecho de la política un trabajo, como otro cualquiera. No es un trabajo, en mi opinión. Y que tengan en mente conceptos básicos, claros. La paz, por ejemplo. Básico y claro, no hay mucho de lo que hablar, no es bla, bla, bla. Lucha y trabaja por ello. Haz todo lo que puedas por ello. O el bienestar de la sociedad. Lucha por ello, ¿no?
Y luchar significa sacrifícate, estudia, rodéate de los mejores, de los que son mejores que tú, de los que te pueden enseñar. Eso lo echo mucho de menos. Tampoco te voy a decir que nuestros políticos en mi generación fueran así, pero tal vez un poco más así. Y luego me echo de menos a mí misma, me echo de menos a mí con 20 años haciendo locuras, pero no me puedo quejar tampoco. Afortunadamente, también es un privilegio. Me han sustituido a mis hijos. Pues, ¿qué más quieres? ¿Sabes? Y vosotros y mis estudiantes. O sea, a mí me hace una enorme ilusión ver a mis estudiantes vivir, ¿no? Y ver cómo contra viento y marea, teniéndolo mucho más difícil que lo tuve yo y mi generación, salís adelante y perseguís vuestros sueños. Esto que te voy a decir parece una publicidad de Danone y de Coca-Cola, pero no lo es. Hay que perseguir los sueños y luego llegar a pactos con los sueños. O sea, nunca llegas a el sueño. Pero si el pacto es razonable y no te causa una frustración, está bien, pero hay que hacerlo. La gente joven siempre me ha rejuvenecido y he tenido esa suerte también mis estudiantes siempre habéis sido inteligentes, estimulantes, mucho mejores que yo, siempre. Y entonces yo he aprendido mucho y me sigue pasando, mis hijos son mejores que yo. Y me estimulan y me enseñan y me dicen, escucha esta canción y vete a tal. Y entonces yo digo, ostras, pues esto yo creo que, ¿qué te voy a decir? No tengo toda la baraja, pero las cartas que me quedan están bastante bien por ahora. Por lo menos algunas hay por ahí. Algunas hay, sí. Quería, vamos a ir casi Sí, ya terminando. sí. Los tres libros de tu vida. La Ilíada es el irrenunciable. O sea, yo tenía 12 años cuando leí por primera vez la Ilíada y además coincidió que al poco tiempo fuimos de viaje a Grecia y yo he sufrido el síndrome de Stendhal en el Partenón, que estaba hecho polvo en aquel. Y he estudiado lo que he estudiado y por ese libro y por la Ilíada sin duda. Yo te diría que la Divina Comedia también, a ver, no toda la Divina Comedia, pero el infierno es un poco como la Ilíada, es decir, es un viaje, o sea, vamos, ríete de la Beat Generation, o sea, se quedan bastante cortos con lo que se... Y luego es también la historia de Italia y son los problemas de Italia, están todos ahí, El paraíso es muy difícil, es maravilloso también. Los últimos versos de la comedia, yo creo en eso. Entonces, pues... También está la gran belleza en ese final. Sí, entonces... Y luego, bueno, pues hay varios, los que te van marcando en la vida, los que... Eso es lo que yo quiero saber. Es que son muy raros los libros que te marcan en la vida. O sea, te voy a decir cosas muy importantes. Stendhal me marcó. Tal vez es mi escritor preferido, porque me encanta esta literatura que te lleva, y más la Cartuja que el Rojo y el Negro. Los dos me encantan. Me encanta Salinger, me marcó profundamente, me lo leí entero cuando era muy joven. El guardián del centeno es una novela que me pareció. Faulkner, lo tengo ahí, está conmigo, siempre lo he leído mucho. Ahora esto sí que ya es para que me echéis a patadas de aquí, Shakespeare por mí. Me encanta, me lo he leído también. Y luego un escritor italiano que se llama Bassani, Giorgio Bassani, el de El giardino dei Finzi Contini, que es un escritor, bueno, acercaros a él, yo no digo nada. Luego más te voy a pedir que me lo escribas el nombre y... Me marcó mucho, muy profundamente, siempre me ha encantado. Ambienta toda su obra en Bolonia, en Ferrara, no en Bolonia, pero en la zona. Y es un escritor que habla de la historia, de la memoria, precisamente del pasado. Y también tiene una visión de Italia que yo también comparto, tal vez porque la he vivido. Era un poquito mayor que yo, Bassani, pero después de la guerra hemos entrado en otro mundo.
y solo siguen adelante los que entienden que hemos entrado en otro mundo. Esto lo dice en sus novelas, como lo dice Antonioni en sus películas. Es otro mundo. Es la muerte en Venecia. Es la muerte en Venecia. O sea, Aschenbach muere de belleza porque está buscando una belleza en el pasado y no consigue poner los ojos en lo que va a venir. Entonces, pues sí, esos son, hay más, hay más, hay muchísimos más, pero... Y ya para terminar, para los que no leemos en italiano, quien quiera acercarse a la Divina Comedia, ¿por qué edición tiene que empezar? Bueno, yo ahora tendría que hablar de mis amigos dantistas de la Complutense que están haciendo versiones muy buenas. La de Merlo es buena. No me hagas decir esto porque no lo sé. Hay que acercarse a la Divina Comedia, pero a lo mejor, como es italiano y no es inglés, que está mucho más lejos que nosotros, hacer el ejercicio de intentar empezar a leer en italiano, dejarte llevar por... Es música, es música. Entonces entras ahí y Dante te va metiendo unos conceptos tremendos en música y luego coger a lo mejor una edición, porque estos libros te puedes acercar como especialista, entonces necesitas grandes ediciones No, lo digo para anotadas y quien se quiera tal. acercar y disfrutar Pues de una obra magnífica de la literatura. no una versión en prosa, las hay, no están mal. Las últimas versiones españolas son bastante buenas, casi todas. Entonces, está bien. Hay grupos en Cataluña y en Madrid que están trabajando en ediciones muy buenas. Y luego a lo mejor tienes hay versiones maravillosas de la comedia en francés y en inglés. Bueno, pues si tú eres trilingüe y te puedes apoyar en una española y vas viendo, pues es lo mismo que la Ilíada. O sea, ¿qué versión de la Ilíada que suene como la Ilíada? Es que me estás haciendo unas preguntas dificilísimas. Acercarse a la Divina Comedia, acercarse. Y acercarse en general a... Yo creo que los libros te hacen así con los ojitos en las librerías, te dicen... Te miran. Sí, soy yo Te el que ponen los buscas. ojos. Muchas gracias, Aurora. Bueno, ha sido un gustazo hablar con... He sido súper ego. No he No, parado de hablar de mí, o sea de que... eso se trata Sí, para conocerte honestamente. sí, Una de las mejores profesoras que he gracias. tenido nunca y que me enseñó la gran belleza. Quiero decir, ¿no? Ha marcado parte de mi gusto estético hasta el día de hoy. Por lo tanto, lógicamente es lo que te digo, era una cerveza que no coincidió en otra época, que nos tomamos aquí de forma simbólica. Luego nos tomaremos otra Me de verdad. encantará y como no puede ser de otra manera, tenemos que agradezco al Ateneo de Madrid, a la sección de filosofía del Ateneo de Madrid que, como siempre, nos deja el espacio, por supuesto Iván de la Cantina y cerramos aquí otro programa de No es nada, ¿sabes?